El doctor Marco Martínez, médico internista de la ciudad de Cali. En este apartado vamos a hablar sobre las bases genéticas y la procedencia de la lipoproteína A. Para iniciar es importante entender que la lipoproteína A es una partícula muy similar a la lipoproteína LDL. La LDL, como ven allí, está formada por un núcleo de lípidos y colesterol rodeada por una proteína estructural llamada apolipoproteína B100 o ApoB. Y esta misma estructura está presente en la lipoproteína A. Es decir, la lipoproteína A es una LDL-like particle, partícula similar a LDL. Sin embargo, hay una diferencia importantísima, estructural. La lipoproteína A tiene una presencia de una proteína adicional llamada ApoA o apolipoproteína A, que se sintetiza en el hepatocito. Esta proteína ApoA se sintetiza en el hepatocito y en el espacio extracelular, en el plasma, se adhiere a la LDL, lipoproteína LDL, y al adherirse a la LDL se convierte en lipoproteína A, que es una partícula LDL más una proteína de ApoA. Desde el punto de vista genético, la apolipoproteína A está codificada en el gen de la LPA, localizado en el cromosoma 6. Este gen presenta una alta similitud con el gen del plasminógeno, el PLG, que también se encuentra en el cromosoma 6, en una región muy cercana. Esta similitud del gen de LPA es un tema evolutivo que procede de una duplicación ancestral del gen del plasminógeno. Es una duplicación. El gen del plasminógeno se caracteriza por codificar varios dominios estructurales que se llaman dominios tipo Kringle. El Kringle es un donut danés. Y estos son los tipos de Kringle que son similares en el gen del plasminógeno. Codifican esos Kringle al gen de la LPA. El plasminógeno tiene dominios que están organizados ahí de forma fija, como lo ven, desde el Kringle 1 o K1 en números romanos, K1, K2, K3, K4, K5, y al final existe un dominio que se llama el dominio proteasa activo, cuya función es producir plasmina para degradar los coágulos y actuar en un proceso que se llama fibrinólisis o destrucción de coágulos.
Por eso el plasminógeno tiene, el gen del plasminógeno que produce plasmina, tiene un efecto protector para evitar trombos en las arterias. En el gen de la apolipoproteína A existe también ese dominio de proteasa, pero es inactivo. Y eso aparentemente bloquea o se adhiere a los receptores de la plasmina y no deja que la plasmina actúe. Entonces parece ser que tiene un efecto donde facilita la formación de trombos. La lipoproteína A, pues aunque estructuralmente es similar, presenta diferencias fundamentales. Contiene múltiples dominios Kringle 4, organizados en unos subtipos que van del K4 en números romanos 1 al K410. Dentro de estos, el que hace la diferencia y el más importante es el K4-2, ya que esa sección o esa parte del gen, ese segmento del gen, puede ser o repetir múltiples veces las copias. En el gen LPA, la región que codifica el Kringle 4 tipo 2, en el gen presenta unas repeticiones de nucleótidos en forma de tándem, es decir, copias consecutivas de la misma secuencia de DNA, y eso obviamente se codifica y genera varios dominios proteicos K4-2. Y aquí hay una variación en el número de copias. Y esta variabilidad genética, esto es lo que da la variabilidad genética de la apolipoproteína A. Es muy interesante desde el punto de vista genético porque son lo que llaman isoformas, es decir, lipoproteínas, en el caso ApoA, donde hay una variación genética y hay una variación estructural dada por el número de copias. Se generan diferentes isoformas de apolipoproteína A, generando variantes estructurales de la misma proteína que solamente difieren en tamaño y en número de copias. Cuando hay un mayor número de repeticiones del dominio proteico en cuestión, que es el Kringle 4 tipo 2, se produce estas son las copias, que pueden ser de 5 copias a 40 copias. Aquí hay un ejemplo, dice número 1 a más de 40 copias. Un mayor número de repeticiones del Kringle 4 tipo 2 produce una proteína más grande, mientras que un número de repeticiones menor genera una proteína más pequeña. Estas diferencias en la estructura tienen un impacto directo en la producción hepática, en el ensamblaje. Las isoformas grandes presentan mayor dificultad para plegarse correctamente en el retículo endoplasmático, lo que resulta en una mayor degradación intracelular y una secreción más lenta. Al ser más grande, más difícil, más demorado sintetizarlas, más complicado y la secreción es más lenta. Por ello, cuando existen muchas repeticiones
del dominio proteico Kringle 4.2, el nivel de lipoproteína en sangre es más bajo porque es más lenta la eliminación. En cambio, cuando las isoformas son pequeñas, es decir, que hay pocas repeticiones, en este caso sería aquí, pocas repeticiones, acá son grandes y aquí son pocas. Las isoformas pequeñas pues se pliegan más fácil, más rápido, más eficiente, se secretan más rápidamente y aumenta la formación de lipoproteína A. Los niveles de lipoproteína A son más elevados, las concentraciones son más elevadas en la sangre. Aquí podemos ver directamente el gen de la LPA que sintetiza la apolipoproteína A. Y aquí están las repeticiones. Este es el segmento que codifica la proteína o dominio proteico K4 en romanos 2. Y aquí están las repeticiones. Y esto codifica y genera la variabilidad de repeticiones en la proteína estructural de la lipoproteína A, y la proteína se llama ApoA. Entonces, en la medida que existen mayor número de copias, pues las concentraciones de lipoproteína A en sangre van a ser más bajas. Mientras, cuando hay menor número de copias, los niveles de lipoproteína A en sangre van a ser más elevados porque el ensamblaje, al haber menos copias, es más fácil, más rápido, más eficiente, y la secreción hacia el torrente sanguíneo es más fácil. Desde el punto de vista herencia, es importante tener en cuenta esto. Se transmite el gen de la LPA, que está en el cromosoma 6 y que codifica la apolipoproteína A, que hace parte de la estructura externa de esta lipoproteína. Esto se transmite de forma autosómica codominante, donde hay un alelo de cada progenitor. Viene un alelo de la madre y uno del padre. Entonces, si ambos alelos son grandes, se traduce en una lipoproteína A baja. Si uno de los alelos es grande, caso de la madre, y otro de los alelos es pequeño, caso del padre, entonces la lipoproteína A es intermediamente elevada y aumenta ligeramente el riesgo cardiovascular. Pero si los dos alelos, el del padre y el de la madre, son bajos, o sea, producen pocas copias de este dominio proteico llamado Kringle 4 tipo 2, entonces la producción de copias es bajo y la lipoproteína es muy alta, ya que es más eficiente la producción de lipoproteína A.